Hola, hola, hola chicos, muy pero muy buenos días a todos los que nos están viendo en esta hermosa transmisión. Esto es Ventana Virtual para ustedes, mis queridos amigos. Y en esta ocasión vamos a conversar sobre un tema muy importante, muy interesante, sobre todo, al menos para la generación de ahora. La verdad que está muy bueno el tema. Pero antes, déjenme saludar a mi compañera, a mi Pinky Friend, a la persona que está, bueno, en mi caso está a mi derecha, no sé de ustedes en su pantalla. Saludemos a Yorgeli Limón, por cierto, qué linda que está Yorgeli, muy buenos días. ¿Cómo estás, querido Oli? Muchas gracias por esa grata bienvenida. Ya me hiciste reír un poco para todo lo que se va a venir el día de hoy. Un saludo enorme a todas las personas que nos están viendo en este momento. Comentarles también que nos pueden, en la medida que vamos a estar nosotros transmitiendo, pueden dejar sus comentarios, todas las dudas que ustedes tengan al respecto del tema, para que nosotros, a medida que estemos transmitiendo, podamos leer y despejar sus dudas, que es uno de los propósitos de esta transmisión, ¿cierto, Oli? Como ya lo habías mencionado, hoy día vamos a tocar un tema muy importante, que es la nueva forma de hacer radio hoy en día. Como todos sabemos, estamos en una época digital donde tenemos que sacar el máximo provecho a las redes sociales y al mundo digital, que este formato se llama podcast, que hoy en día ha revolucionado bastante. Entonces vamos a conocer a profundidad y vamos a conocer también unos trabajos de estudiantes de la Universidad Evangélica Boliviana de la carrera de Comunicación Multimedia Estratégica. Pero para ir introduciendo un poco al tema, quiero hacerle unas preguntas a todos los que nos están escuchando en este momento y especialmente a ti, Oli. ¿Se han Okay. preguntado qué significa la palabra podcast? Oli, ¿me podrías responder esa duda que tengo? Claro que sí, te cuento que he buscado por Google, por Wikipedia, por el Rincón Wikipedia. del Vago, la verdad. Ya ustedes saben por qué lugares uno busca. Y bueno, te cuento que encontré la etimología, el significado de la palabra podcast, que ¿Ya? en este caso viene de un término inglés, de la lengua inglesa, que viene a partir de la unión de dos palabras. Número uno, iPod, que bien conocemos como que es un reproductor portátil de audio digital, y por otra parte, los broadcasts, ¿no? Que puede traducirse como transmisión o emisión en vivo. Ahorita lo que estamos haciendo es un podcast, por ejemplo, ¿no? Estamos haciendo una transmisión al vivo. Por lo tanto, podemos decir en un concepto ya completo que los podcasts es un programa de radio digital que pueden descargarlo o escucharlo a través de internet en una computadora o en un dispositivo móvil. Genial, muchas gracias, Oli, por aclararme esa duda. Pero, Oli, te faltó algo mencionar, el tema de la difusión de los podcasts. Sabemos que a diferencia de la radio, es mucho más accesible en cuanto al formato de difusión, que se puede difundir por diferentes plataformas o redes sociales, entre ellas está Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y para aquellas personas que quieren un poquito más avanzar en cuanto a la tecnología, le pueden colocar una imagen o un video y ya pueden transmitirlo también, compartirlo por YouTube, Facebook, Instagram y etcétera. Entonces hay un sinfín de formatos de aplicaciones en la cual nosotros podemos compartir y difundir el podcast. Pero ahora, para ir introduciendo más, conociendo a profundidad el podcast, ¿cuáles son las características de este formato, Oli? Te cuento que también investigué eso, hoy estamos de investigadores. Hoy estuvo de investigador, bien, ha hecho su tarea. Hicimos un seguimiento de lo que hicimos, así que, bueno, para empezar, permite dirigirse a un público en específico o bien delimitado para las personas. También permite entregar contenido de forma regular y periódica, es decir, por decirte, ¿no? Puede ser cada viernes, cada sábado que se publica un podcast en los diferentes lugares que tú ya mencionaste, Spotify, entre otros. Al igual que la radio tradicional, permite combinar la voz, la música y los efectos sonoros, es lo que prácticamente en eso se basa la radio tradicional, por eso mencionaba. Y en esta ocasión, igual el podcast, igual. Así que estamos en algo totalmente, por decirte, lo mismo, ¿no? En cuanto al contenido, es bastante variado. Uno puede encontrar cualquier tipo, o sea, tú encontrás ciencia, podés encontrar podcast para niños y diferentes podcasts que, pucha, te van a entretener otro level, como decimos, ¿no? No requiere de una gran inversión, ojo con esto, porque únicamente se utiliza un sistema de grabación totalmente básico e incluso se lo puede hacer hasta con un celular. Muchas personas hacen con un celular, se ponen a grabar y luego hacen la edición, la postproducción y listo, no pasa nada, ya, todo tranquilo. Y también, ¿no?
para las personas que quieren escucharlo, también es gratuito, te cuento. En los diferentes lugares, uno va, pone Spotify, pone podcast, busca, y listo, ya le salió toda la lista de podcasts que existen y son totalmente gratuitos, ¿no? Ya O sea, después, súper es sencillo producir un podcast súper sencillo, y además las y personas accesible. y accesible, que quieran poder escuchar, ¿no? Que, por ejemplo, los oyentes no van a realizar ningún pago sí se puede suscribir una persona, pero no realiza ningún pago, y eso me parece súper interesante. Qué bueno, querido Oli, gracias por esos datos, por esa información, pero te faltó algo. Necesitamos profundizar más en cuanto a los formatos. No sé si te gustaría profundizar más y conocer los formatos del podcast. A ver, contame qué tipo de formatos hay. He escuchado algunos, pero contame, por favor, vos Ya que vamos a también profundizar mucho investigaste. más. También hice mi tarea ya. Para todas aquellas personas que nos están escuchando en este momento, queremos recomendarle que en este momento, en este tiempo que vamos a estar hablando sobre los formatos del podcast, presten mucha atención porque esto es necesario y es básico para que ustedes puedan arrancar a más adelante a producir su propio podcast. Y entonces es necesario profundizar los formatos, que entre ellos tenemos la entrevista, para aquellos que son amantes de conversar, que son amantes de hablar con una persona y tienen esa facilidad, ¿no? Porque en verdad es un talento y que se puede desarrollar o también es nato, el poder crear una conversación estable con una persona, pero ojo, para aquellas personas que quieren realizar un podcast de formato entrevista, tienen que tener cuidado en cuanto a no perder el contacto con el público. ¿A qué me refiero con esto? De que para el podcast, como si bien es cierto, Oli lo ha dicho, no hay un tiempo limitado. Entonces, eso hay podcasts de 20 minutos, hay podcasts de 2 minutos, hasta incluso hay podcasts de 2 horas, señores, exactamente 2 Wow, horas, como usted lo escuchó. Entonces, wow. son podcasts bastante producidos, pero hay que tener cuidado en cuanto a la producción que conlleva estos podcasts largos. Entonces es recomendable más o menos de 5 minutos, 10 o 15, dependiendo su tiempo de ustedes en cuanto a la elaboración y producción, pero ojo, tengan cuidado en ese tema, de no perder el contacto con su público, con su audiencia, de que la persona no se aburra con escuchar ese podcast. Entonces tiene que ser bien dinámico. Ahora, otro formato son los comentarios individuales, que aquí entran los famosos podcasts que yo sé que todas las personas han cruzado alguna vez con un podcast motivacional. Aquí entran que son más o menos como tipos monólogos. Se dice que este podcast es improvisado, pero jamás recomendamos que lo hagan improvisadamente. Algo que se nos quedó una vez, ¿cierto, Oli? De un docente que más adelante tenemos una sorpresa para todos los que se queden, es de que los podcasts, o sea, nunca nosotros nos animemos a grabar algo sin antes haber estudiado, por respeto a Así la es. audiencia y también para crear y producir un buen trabajo con excelencia siempre. Entonces, por eso recomendamos que previamente a realizar un monólogo o este formato de podcast hayan requerido a un guión, ¿no? Después está el panel o debate, para aquellas personas que les gusta debatir en algún tema en específico. Ustedes, ojo, el formato puede cambiar y el tema también. Ustedes escogen el tema que gusten, pueden trabajar fútbol con cualquier formato, ya sea entrevista, monólogo, debate, etcétera. Entonces, el formato y el tema depende de ustedes. Después, este es mi favorito, Oli. Este es mi Ah, formato caray. favorito de podcast. Lo siento, pero lo tenía que decir, que es la narrativa de no ficción. Para aquellos que son amantes de la crónica, que son amantes del periodismo, también les comento que hay un podcast que se encarga de realizar periodismo mediante el audio. Entonces, aquí entra lo que viene a ser reportajes, entran las crónicas, como ya lo había mencionado, y también investigaciones que lo pueden realizar mediante el podcast. Entonces, como ya sabemos, lo bonito del podcast es que hay diferentes géneros y formatos para cada gusto de personas. Y por último, pero no menos importante, está la narrativa de no ficción, que a diferencia de la anterior es no ficción. Obviamente, aquí entran los cuentos, también entran los que vienen a ser los teatros como mini dramas, aquí entra bastante la dramatización. Entonces, para aquellos que tienen talento en cuanto a actuar, el manejo de la voz, que es muy importante, manejar la voz para cada situación, entonces este es su formato para ustedes. Como ya lo he mencionado, no hay un tiempo límite, pero sí recomendamos que sea un tiempo en que ustedes puedan manejar el formato de audio sin que parezca muy aburrido, ¿no? Entonces, ay, me estaba olvidando de un formato, Oli. Ah, Pero caray, antes de comentar, ya te iba a antes, decir, antes de entrar a este formato, quiero hacerle una pregunta a Oli. Oli, ¿has escuchado hablar sobre la fake news?
Obvio. Te cuento que sí. O sea, uno escucha a medida de lo que pasó los 21 días de paro en esta Exacto. cuarentena, varias cosas y sobre todo también la pseudociencia, ¿no? Que se empezó a difundir con todo y a todo momento y en todas las redes sociales, así que uno está atento ahí. ¿Qué ha pasado? Dice, ¿no? Que los barbijos ya no sirven. Dice, ah, caray, no, pero eso es mentira, Choco. Los barbijos sí sirven, por ejemplo, ¿no? Así me han llegado notificaciones y era, ¿qué ha pasado? Pero cuéntame, por favor, ¿vos has escuchado? Exacto, claro que sí. Incluso este formato ya es muy antiguo, o sea, se ha escuchado bastante sobre la fake news desde hace años atrás, pero exclusivamente el año pasado ha tomado más fuerza hoy en día en nuestra vida cotidiana, ¿no? Por dichos temas que ya lo mencionaste. Pero te comento que hay un formato que se encarga de este podcast. Hay un formato que trata de combatir la desinformación. Ese formato se llama formato Google. ¿Qué te parece el nombre? O sea, a lo que vamos, ¿no? San Google, San YouTube. San Google, San YouTube. Este formato, como el mismo nombre lo dice, San Google, para todas aquellas personas que se preguntan por qué Google, por qué ese nombre tan raro, por qué se llama Google. Es primera vez que escuchamos un formato así, ¿no? Es porque necesariamente cuando nosotros acudimos a Google o a San Google, como dice Oli, es porque necesitamos encontrar una información al instante, al momento. Quizás nosotros esa información la encontremos en un libro, pero necesitamos para allá en ese preciso momento. Entonces lo que hacemos es agarrar el teléfono y googlear un rato y buscar la información, ¿no? Entonces, este formato busca contrarrestar la desinformación. Y por ello es que se llama Google. ¿Por qué? Porque cuando nosotros acudimos a este formato, estamos despejando todas las dudas que tenemos. Entonces, es un formato muy lindo. Y te comento, Oli, a ver, vos danos más detalles, que creo que hay un estudiante, ¿no? Que ha realizado este tipo de formatos. Sí, te cuento que sí. Hay un estudiante que se ha encargado de realizar este tipo de investigaciones y, como decimos, ¿no? Tratar de sacar la fake news. Justamente él hizo un podcast acerca de la fake news, ¿no? Nuestro amigo y compañero Iván Neiva realizó este tipo de podcast denominado Economitos. Así que, ¿qué te parece? Vamos a escucharlo. Ya muero por escucharlo. ¿Ya? Vamos a escucharlo entonces con ustedes, Va. Economitos. ¡Hey tú! Sí, tú. ¿Estás listo para escuchar un podcast? Acompáñame. Ponte cómodo y comencemos. Los mitos y rumores sobre la ciencia están cada vez más frecuentes. En este podcast te ayudaremos a desmitificarlos. Bienvenidos a Economitos. Capítulo 1. El sonambulismo da infarto. Hey vecina, mire, Jaimito está sonámbulo caminando por la calle y con los brazos hacia arriba y todavía está con los ojos cerrados. Ay, vecino, no se preocupe. Dicen por el barrio que si lo despertamos o si lo asustamos, le puede dar un infarto. Ay, mi Dios, vecina, no me diga que usted cree en esos chismes. Venga, en vez de estar ahí parada, ayúdeme a llevarlo a su casa antes de que lo atropellen los autos. Ni asustarlo ni desconcertarlo le ayudará a despertarlo. No crean todo lo que le dicen sus vecinos. El sonambulismo ocurre por el mal uso de medicamentos y por el consumo excesivo del alcohol. Ayúdate y acude a tu médico. Camila, Camila, Sí, mamá. ¿qué estuviste haciendo toda la noche? Nada, mamá. ¿Qué iba a estar haciendo? Estuve estudiando. Mira cómo está este lugar, una cochinada. Ordena todo y vete a descansar. Me dijeron mis amigas en un mensaje que si no dormís te va a dar insomnio y que después te vas a morir de un infarto. Ay, mamá, deje sus cuentos a un lado. Que no duermo una noche no significa que me vaya a morir. Si estoy estudiando la noche es porque ya dormí durante el día. Quedarte despierto durante una noche no te matará de un infarto. No crean todo lo que te dicen los mensajes. Para prevenir el insomnio, practica mucho ejercicio y crea un ambiente relajado en tu dormitorio. Cuida de tu salud y no te olvides de consumir alimentos que te ayuden a dormir bien. Esto fue Economitos. Nos estaremos escuchando el próximo capítulo.
No te olvides de sintonizarnos en nuestras plataformas digitales. Y será hasta la próxima. ¿Cómo Guau. estás, querido Iván? José Iván Aneiva, ¿cierto, Oli? Él es el estudiante que ha estado realizando este podcast con mucho esfuerzo y dedicación y amor sobre todo a este formato. ¿Cómo estás, Iván? Buenos días, querida Yorgeli. Buenos días, querido Oli, y a toda la gente que nos está escuchando. Iván, sabes que nos dejaste impresionados con este formato que busca contrarrestar la desinformación. Quiero preguntarte algo. ¿Por qué escogiste este formato? Porque es un formato, bueno, primero, es un formato que es muy dinámico en sí, en el que se puede trabajar pequeñas o micros cápsulas radiales, ¿no? Entonces, esto está hecho justamente para combatir la desinformación y para trabajar sobre diversos temas. Algo que también me llama mucho la atención es que hay muchas falsedades que corren por internet, ¿no? Entonces, creo que es muy importante hoy en día combatir esta información, destruirlas, estas mentiras, porque justamente, como decía en muchas ocasiones, hay muchos estafadores que se hacen pasar por informadores. Entonces creo que es muy importante en este caso poder combatir este tipo de información. No es información justamente, es desinformación, ¿no? Entonces creo que juega mucho con los sentimientos de la gente. Entonces creo que a eso viene el podcast, ¿no? Exacto, y es muy necesario. Entonces, agradecerte, querido José Iván, por este hermoso trabajo que estás realizando y un abrazo y saludo enorme a la distancia. Un gusto, muchas gracias y será hasta la próxima. Hasta la Chao, próxima. hermanazo. Qué bonito tu podcast, brother. Hasta una nueva oportunidad. Él era Iván Aneiva. Qué bonito, me encantó su podcast. Muy bonito. Oli, te cuento que hoy día más que todo vamos a estar como que viajando de espacios a espacios, de géneros y Caray. formatos. Así que ya hemos conocido más este tipo de podcast llamado formato Google. Ahora vamos a trasladarnos directamente a otro formato muy diferente que es para los nenes de la casa, para aquellos chiquitines de la casa que nosotros amamos mucho, ya sean nuestros hermanos, nuestros pequeños, nuestros primos, sobrinos, etcétera. Hay un formato también para los niños, que en esta ocasión Rosángela Cerrudo ha trabajado con mucho amor y desempeño este formato llamado Tu Historia, Mi Historia. ¿Qué te parece si lo podemos reproducir? Vamos a escuchar tu historia, mi historia. Ya me pegó hasta el nombrecito. Vamos. Muy bello. Hola, soy Rosa y juntos conoceremos al creador de la vida por medio de su palabra. Bienvenido a tu podcast, Tu Historia, Mi Historia. Acompáñame. Hoy te contaré la historia de una persona que decidió darle lo mejor al Señor. Si tú quieres leerla por ti mismo, puedes encontrarla en tu Biblia en Génesis capítulo 4, versículo 1 al 16. Comencemos. ¿Sabías que Adán y Eva fueron las primeras personas que habitaron aquí en la tierra? Seguro que sí. Ellos vivían en el huerto del Edén, pero debido a su desobediencia a Dios, tuvieron que dejar ese huerto. Desde ese momento, tuvieron que trabajar muy duro para poder vivir y tener que comer. Pero esta historia no se trata de ellos, sino de sus hijos, Caín y Abel, quienes aprendieron del trabajo duro. Todo comenzó cuando Adán se unió a su esposa Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín. Y dijo: ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra, pues ya eran mayores de edad y podían trabajar. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda,
por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno podrías levantar tu mirada, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Un día, Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo por el campo. Y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel. ¡Oh, no! Lo mató. Entonces, el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó: no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? El Señor le dijo: ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra que ha bebido la sangre de tu hermano, a quien tú mataste. Aunque trabajes, la tierra no volverá a darte sus frutos. Andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Entonces Caín respondió al Señor: yo no puedo soportar un castigo tan grande. Hoy me has echado fuera de esta tierra y tendré que vagar por el mundo lejos de tu presencia sin poder descansar jamás. Y así cualquiera que me encuentre me matará. Pero el Señor le contestó: pues si alguien te mata, será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una señal a Caín, para que el que lo encontrara no lo matara. Caín se fue del lugar donde había estado hablando con el Señor y se quedó a vivir en la región de Nod, que está al oriente de Edén. Qué triste historia, ¿verdad? No repitamos el mal ejemplo de Caín en nuestra vida. Cada desobediencia trae problemas. Caín se dejó llevar por los celos y envidia solo por no haberse esforzado en dar su mejor ofrenda a Dios. ¿Qué hubieras hecho tú? Ellos pudieron escoger dar lo mejor a Dios o darle las obras, algo que no estaba bien delante de los ojos de Dios. ¿Cómo quieres que Dios te vea? ¿Así como Abel, que das lo mejor a Dios? ¿O lo que te sobra, lo que no te cuesta, como Caín? Si queremos que el Señor se contente con nosotros, tenemos que dar lo mejor a Dios. ¿Pero qué es lo mejor que le podemos dar? Nosotros no tenemos ovejitas ni cosechas para darle a Dios, pero hay algo que sí tenemos. ¿Sabes qué es? Tu tiempo. Nosotros podemos despertarnos cada mañana y dedicar ese tiempo para hablar con nuestro Dios, orando, dándole gracias, leyendo la Biblia. Otra manera de darle lo mejor a Dios es también obedeciendo a tus padres, estar atento y ayudar sin que te lo pidan. Comienza desde ya. Repite conmigo: Señor, te pido que me ayudes a cuidar mis pensamientos, mi corazón de la ira y los celos, a ser siempre agradecido contigo y darte lo mejor de mí. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el versículo para memorizar se encuentra en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Dile una vez más: Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. ¡Wow! Me encantó, te cuento, che. Un formato muy lindo. Sí, sí, y te cuento que Rosa está acá con nosotros. Rosita. Buenas, ¿cómo estás? No podemos escucharte, Rosita, queremos escuchar esa voz hermosa.
Ahora sí te escuchamos perfectamente. Muchas gracias, Oli, por invitarme aquí y gracias a todos los que nos están viendo aquí presentes, nuestra audiencia. La verdad que es un honor poder estar aquí presentes y poder compartirles mi podcast. No, me encantó. Yo quería saber si tu voz era la misma, pero sí es la misma, pero qué ternura. Yo dije, che, caramba. Rosita, una consulta. ¿Por qué decidiste hacer un podcast para niños? Bueno, sabemos que hay varias personas que siempre escuchan de la palabra de Dios, pero muy pocas y sobre todo los niños saben aplicarlas. Más que todo lo escuchan como historias y historias que quedan, digamos, en la historia. Y yo lo que he tratado de hacer con este podcast es que los niños también puedan aprender a aplicarla en sus vidas. No solo escucharlas, contarlas y nada más, sino que también puedan aplicar esa misma enseñanza, esa misma experiencia que tuvo ese personaje en el caso de Caín y Abel, cuáles fueron sus vidas y cómo es que eso puede influir en la mía. Entonces, ir por ese lado y así con las reflexiones de aplicación e incluso con versículos que respalden lo que está en el Antiguo Testamento. Entonces, más adelante se menciona otro versículo que respalda eso mismo, de lo que se está enseñando. Entonces, podemos ver que la Biblia de alguna u otra manera está siempre insistiendo en seguir aprendiendo esa misma enseñanza, de poder también dar énfasis en lo que ya nos había recomendado. Entonces es como que te lo vas repitiendo constantemente y de distintas formas. Y es eso, la verdad, lo que he querido transmitir en este programa, en este podcast. Y yo sé que los niños, principalmente, ¿por qué a los niños? Porque es algo que me ha gustado trabajar y sé que hay mucho por pulir, pero como es algo que me gusta más un trabajo que quiero realizar, entonces esa fusión, esa mezcla sale exitosa, sale con mucho amor y con mucha dedicación y sale bien. Entonces es eso lo que me ha gustado de este podcast. No, la verdad, muy interesante ese granito de arena que contribuyes con la educación de los pequeños. Y algo que me parecía muy importante es que anteriormente hablábamos de las características de los podcasts que tenían, al igual que la radio tradicional, la voz, los efectos de sonido y la musicalización. En este caso utilizaste muchos efectos que puedan contribuir a los niños para que puedan imaginarse qué es lo que está ocurriendo. Hasta los ojitos, ¿no? Cuando despertó sonaba ¡ting! Y yo era de ¡ay! Y parpadeó, ¿no? Entonces eso me pareció también muy interesante. Gracias, Rosa, por explicarnos. Muchas gracias por estar presente también. Muchas gracias a todos ustedes y a la audiencia que nos está escuchando, que sigan escuchando estos podcasts, que la verdad que si ustedes se animan igual, van a ver que lo van a lograr. Gracias a ti, Rosa. Un abrazo y hasta pronto, Rosita. Wow, me quedé sorprendido, pero comentarte, Yorgeli, que hay una persona que hizo un podcast de historia, te cuento. ¿Quién será? ¿Quién será? No sé. Yo cuando me dijeron un podcast de historia dije, ay, qué interesante, dije, wow, dije. Y me gustó saber de que alguien se interese por la historia, porque es la verdad que la historia nos puede ayudar a vivir ahora, ¿no? El podcast se llama Worries, así como lo escuchas. Qué hermoso Worries. nombre. Y te cuento que lo hiciste vos. Yo lo hice. Yeah. No, la verdad. Tienes razón. Nuestra amiga Yorgeli hizo un podcast muy interesante, pero antes de poner ese podcast, yo le pido por favor a la audiencia, a las 15 personas, tal vez son 16, es lo que me está marcando ahorita, por favor que vayan un momento ahí de donde estén, se dirijan a buscar sus auriculares, sus audífonos, por favor, para que puedan escuchar, porque este tipo de sonido es un sonido holofónico 8D, que después ya ella lo va a explicar, pero es necesario de que ustedes puedan escuchar con audífonos. Por favor, a ustedes que nos están viendo, les vamos a dar un poquito de tiempo para que no se pierdan este espectacular podcast Worries. Mientras tanto, comentante Yorgeli, que las personas nos están hablando, ahí están poniendo sus comentarios.
Y ahí se va mostrando, caray, hay una persona que lo conocemos bien que comentó. Oh, ¿Qué nos dice Rudy Ortiz? A ver. bravo, chicos, dice. Un saludo enorme al licenciado Rudy que nos está viendo en este momento. Un abrazo. Igual hay otros comentarios. Hay más comentarios. Ahí hay otra personita que nos escribe. Marianita. Marianita dice, felicidades chicos, es bueno verlos crecer, dice, corazón, saludos querida Marianita, un abrazo fuerte. Hay más personas, ¿qué nos dicen acá, Yorgeli? José Ignacio Chávez Montaño dice, bendiciones y felicidades por su programa de edificación, un saludo enorme igual a todas las personas que nos están viendo, así que esperamos sus comentarios también, que puedan comentar las dudas que tienen al respecto de los podcasts, ¿cierto? Para poder despejarles todas las dudas en esta transmisión. Así, Jorgelita, vamos entonces, vamos que queremos escuchar, estamos desesperados por escuchar tu podcast, así que vamos con Worries. Por favor, colócate tus audífonos, cierra tus ojos y prepárate para una experiencia envolvente. Señor Homo, verá, tiene una cita muy especial en un podcast. Ah, cierto, enseguida salir, pero diles que me presenten como Sapiens, no como Homo porque suena como si fuera detergente. La historia no la podemos ocultar, mucho menos ignorar, porque vive entre nosotros. What is, donde la historia es la interpretación de la importancia que el pasado tiene para nosotros. ¿Sabías que la mayor parte del tiempo de la especie humana vivió la prehistoria? La prehistoria es la parte de la historia que estudia la vida del hombre primitivo, desde su aparición en la Tierra hace 2,5 millones de años, hasta la invención de la escritura 3.500 años antes de Cristo. Abarca 5 millones de años, convirtiéndose en el periodo más largo del ser humano. Este periodo abarca desde las primeras especies de homínidos, que sufren un largo proceso evolutivo, conocido como minización, hasta que nos encontramos con el Homo sapiens. En ese periodo, mis amigos Homo sapiens, Oko y Lele, logramos andar sobre 2 patas. También aprendimos a dominar el cuerpo. Inventamos varias herramientas. Y cómo olvidar la primera vez que domesticamos a los animales. También surgió la agricultura y el descubrimiento de la metalurgia, es decir, poder trabajar con los metales para construir herramientas, utensilios, escudos, entre otros. La prehistoria se divide en 2 grandes etapas: edad de piedra, que es donde el hombre utiliza preferentemente la piedra para hacer sus utensilios, herramientas, armas y otros instrumentos cotidianos. A la vez, esta edad se divide en 3 periodos importantes: paleolíticos, mesolítico y neolítico. La segunda etapa de la prehistoria es la edad de los metales. Aquí es donde... Espera, difícil poder olvidar estas etapas. Aquí fue donde comenzamos a trabajar mucho más. Pero necesitamos un material más duro que la piedra, hasta que descubrimos nuestras cabezas. No, mentira, muchos metales, y logramos producir muchas herramientas. Este momento de la humanidad ha sido dividido en 3 edades: la edad de cobre, edad de bronce y edad del hierro. Y recuerda, conocer sobre historia contribuye a nuestro crecimiento como personas, capaces de conocer, de comprender, de racionalizar la información y de tomar esos datos para seguir construyendo día a día una nueva realidad. Te invitamos a seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales: YouTube, Facebook, Google Podcast y Spotify. Hasta una próxima oportunidad. Me quedé sorprendido por el audio, caramba, che, yo lo escuchaba acá
luego lo escuchaba acá, daba vueltas en mi cabeza, no sabía qué es lo que me estaba pasando. Bueno, Yorgeli, justamente eso quiero que nos expliques, por favor, ¿qué significa, qué es el sonido 8D o el sonido holofónico, por favor? Bueno, querido Oli, lo que ustedes acaban de escuchar en este momento fue un sonido holofónico o sonido 8D, como ya lo mencionaste. También es conocido como sonido 4D, 3D, 16D, pero es el mismo sonido, que busca justamente crear la realidad. Entonces es como que nosotros vamos al cine y miremos una película 3D, nos da la sensación en cuanto a lo visual, lo 3D, ¿cierto? Es lo mismo en cuanto al audio. Nos hace sentir que estamos viajando en esa historia. Por ejemplo, acá que hablaba sobre la prehistoria, sentíamos como que el Homo sapiens estaba ahí por el oído derecho y después decía el fuego y como que el fuego salía por acá, después se escuchaba las herramientas como si estuvieran atrás de nuestra cabeza y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que busca este sonido holofónico, crear un ambiente de realidad. Y yo lo creé justamente con el objetivo de que los jóvenes hoy en día, como ya lo habíamos mencionado, de que la historia es un formato un poquito complicado de trabajar, entonces yo utilicé el formato radioclip y, claro, el sonido holofónico, con el objetivo de que la juventud y todas las personas que puedan escucharlo sientan la realidad de estar en la prehistoria, no solamente lo escuchen, sino que también puedan ser parte de ella. Wow, o sea, por eso es que escogiste implementar este podcast, implementar la historia de la humanidad, como bien lo decía antes. La historia nos ayuda a poder vivir el presente, como decía una persona muy importante. Gracias, Yorgeli, wow. Muy bueno. Yo me quedé como que, caray, ¿dónde está? Yo la verdad lo sentía. Espero que ustedes, los oyentes, igual, pero si no lo han podido escuchar con el debido auricular correspondiente, este video se va a quedar guardado acá en la página de UEB Comunicación, justamente donde está saliendo ahorita esta transmisión. Ahí se va a quedar guardadito para que ustedes lo puedan escuchar nuevamente, y si nos quieren ver nuevamente también no hay problema. Así que vamos con el siguiente ejemplo. ¿Quién nos trae, Yorgeli? Cabe recalcar de que lo bonito de crear podcast es de que podemos disfrutar diferentes géneros y formatos para cada persona y para cada gusto. Entonces, acabamos de escuchar un formato de historia que justamente, como mencionaba, de que busca crear el aspecto de realidad a la persona que lo escucha, y también va hacia la educación, ¿no? A educar más que todo a los jóvenes en cuanto a la historia, porque si bien es cierto, es un poquito como que difícil aprender más de historia, como que no llama mucho la atención, pero no es porque sea aburrida, sino es porque no hay el modo adecuado de contarla. Entonces, por eso justamente un podcast, eso es lo que busca crear, ¿no? Facilitar al oyente el aprendizaje y en diferentes formatos. Entonces, y para profundizar un poco más en los otros formatos, en esta oportunidad también te cuento que vamos a viajar a otro género, a otro formato, que nos trae Jairo Cortés con su podcast llamado Comideando. Exactamente, señores, y justamente, bueno, todavía falta para el almuerzo, pero vamos a escuchar este podcast llamado Comideando. ¿Te parece, Oli? Vamos, porque ya me estoy antojando ya. A ver, vamos a escucharlo. Ahora todo depende. ¿Para qué? ¿Qué es lo que va a hacer usted? ¡Fricase! No me cholita, le estoy diciendo qué va a hacer usted allá en España. ¿Y qué estoy diciendo? ¿Fricase? Voy a hacer fricase. Ay. Dice que están en el fricase. El fricasé. Si te gusta el cerdo, el caldo y el picante, entonces el fricasé es tu plato. Se cree que el platillo es una creación local inspirada o derivada del tradicional fricasé francés, que consiste en un guiso de carne blanca con trozos de verduras y espesado con salsa. Pero para, aquí vinimos a hablar del nuestro. Este manjar creado por los mismísimos dioses es un plato típico de la ciudad de La Paz. Es un caldo picante que incluye trozos de carne de cerdo, chuño negro y mote de maíz. Se alinea con un aderezo de cebolla y ají panca, lo que le confiere ese color rojizo que con solo verlo ya sabes a qué te vas a enfrentar. Su preparación y consumo forman parte de las celebraciones de Año Nuevo en muchas ciudades de Bolivia. Es comercializado como el plato reparador contra las resacas.
Por eso es que muchas fiestas de Año Nuevo suelen promocionarse incluyendo un plato de fricasé al amanecer como parte de los servicios. Así que si a ti te encanta el cerdo y el picante, o si tan solo bebiste demasiado el día de ayer, entonces el fricasé es tu plato. Pero cuidado con el picante. Bueno, pues yo soy Jairo y después de grabar esto me voy, pero ahora mismo, a lagrimear un poco con un buen plato de fricasé. Hasta la próxima. Ya estaba. Qué hermoso. Oli ya estaba ahí con la música ahí bailando. Bueno, querido Jairo, ¿cómo estás, Jairo? Bienvenido a Ventana Virtual. Hola Yorgeli, hola Oli, y buenos días, ¿no?, a toda esa gente que nos está viendo a través de la transmisión. ¿Cómo estás, Jairo? Muchas gracias por estar aquí presente. En verdad me encantó tu formato que hiciste, pero tengo una duda. Hoy día nos impresionaste con este formato que es muy nuevo, por cierto. Quiero preguntarte, ¿por qué decidiste hablar sobre gastronomía? Para empezar, yo soy amante de los podcasts, me puedo quedar todo el día escuchando podcast, y cuando el licenciado nos había dicho que teníamos que realizar uno, primero fue mi primer sentimiento, lo primero que sentí fue emoción, ¿no? Porque, bueno, algo que yo escucho y consumo mucho hacerlo, bueno, me emocioné, pero después me puse a pensar sobre qué voy a hablar, sobre qué puedo hacer yo mi podcast. Entonces, entre todos los podcasts que escuchaba, había uno de comida que hablaba sobre gastronomía, pero mundial, o sea, gastronomía de todos los países, y ahí se me prendió el foquito y dije, qué mejor que hablar sobre gastronomía, algo que conocemos, al menos la mayoría de bolivianos hemos comido, la gastronomía boliviana, pero no conocemos su origen, no conocemos cómo se prepara, de dónde vino, así que este podcast está hecho para que las personas puedan conocer más el origen del plato, ¿no? ¿Qué mejor que los bolivianos para conocer nuestra gastronomía? Exacto, Jairo, vos mismo lo mencionaste. Y lo interesante de esto es que utilizaste diferentes sonidos radiofónicos con la cultura boliviana, que eso es lo que lo hace rico al plato, la música, que ahí estaba Oli bailando, ya estaba. Entonces, felicidades, Jairo, por este trabajo muy lindo que realizaste. No, gracias a vos, Yorgeli, y a Oli, y a todas las personas que hicieron posible esta hermosa transmisión. Gracias, Jairo, un gusto enorme. Un abrazo, hermano. Comentarte, Oli, que también tenemos otro formato que vamos a estar escuchando el día de hoy, que tiene que ver con historia. Un estudiante muy esforzado y dedicado lo ha realizado con mucho amor y pasión a ese formato. ¿Qué te parece si lo podemos escuchar? Se llama Chisme Musical, es un formato de historia musical, así que ya quiero escucharlo, por favor, ponelo. Ya, tranquila. Antes de decir que espero que les guste. Vamos con chisme musical para ustedes. Ven, acércate un poco más. Ahí está bien. Tengo que contarte un chisme musical. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a su podcast favorito, El Chisme Musical. Para saber lo hermoso que es la historia de la música y conocer algunos aspectos que quizás nunca habíamos escuchado. Agárrense fuerte porque iniciamos con este primer capítulo sobre la prehistoria musical. Upa, no tocar eso, sonara cachicachi. ¿Cachicachi?
Eso es Hermoseki. Así como lo notamos, la música tiene relación con la aparición del hombre, y no como la imaginamos. ¿Qué tenemos, DJ? Rápidamente. ¡Que comience la fiesta! Mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, le manda la niña. No, así no fue. En realidad no se sabe exactamente cómo sonaba la música en esa época, ya que nadie estaba ahí para grabarlo. Pero existe cierta suposición acerca de los sonidos y ruidos que ponían a bailar y a gozar a los cavernícolas. Me da deseos de mover mi totó. No mover tu totó ahora. Después es en los ritos hacer eso. Normalmente los sonidos que utilizaban en la prehistoria era para rituales, ceremonias y también para cacerías. A esto lo llaman como música incidental, y una de sus características es que está hecha para algo en específico. Con el pasar de los años, hasta llegar a la actualidad, un ejemplo claro de este tipo de música es la música especializada para producciones cineastas y también la música que escuchamos en las iglesias. Eso sí que conocen, ¿no? Uno de los primeros lugares en presenciar el inicio de la música es la primera cultura en desarrollar también la escritura y la rueda, la Mesopotamia. Esta cultura actualmente está ubicada en lo que ahora llamamos Irak, Turquía y Siria. Ellos tenían mucho temor a sus dioses, eran politeístas y por lo tanto para complacerlos utilizaban música en templos y ceremonias. Lo que acaban de escuchar es uno de los primeros instrumentos musicales, y es que unos arqueólogos liderados por Tom Higan de la Universidad de Oxford encontraron en 2009 este instrumento en la cueva de Heimenklosterle, en Alemania. Este es uno de los instrumentos que inicia con la clase de instrumento vientista. De cierta manera, otro de los ejemplos es la chiara, que era un instrumento parecido al arpa. El sonido es claro, un arpa. Este instrumento da lugar a otra de las culturas reconocidas en la antigüedad, es Egipto. Uy, debe ser una mujer hermosa la que debe estar tocando. Igual no te hará caso porque eres feo. Ante todo esto, todavía existen dos culturas más, que los llaman como la cuna de la cultura occidental. Estos son Grecia y Roma. En este caso, el instrumento que acabamos de escuchar es el hidráulis, que es una especie de órgano con teclas dirigidas al aire a tubos. Este instrumento era muy utilizado en Grecia, que de igual manera utilizaban la música para agradar a sus dioses. Pero con el pasar del tiempo empezaron a utilizar como un medio recreativo, cosa que no a muchos les gustó. Por ejemplo, a uno de los grandes filósofos, el maestro de Aristóteles. Sí. Ya para mí esta música recreativa no me parece lo correcto. Cálmate, Platón. Pero es que me da rabia.
Cálmate, Platón. Cálmate, Platón. Ya basta, querido. Ah, sí, por cierto, él es al que trataba de mencionar hace un momento. Un gran filósofo, maestro de Aristóteles y seguidor de Sócrates. Sí, pero falta que hables de los tarados de los romanos. ¿No? ¿Y tú quién eres? Soy un griego. Ah, sí, ya acabé de hablar de ti y de tu cultura. Sí, pero falta que hables de los tarados de los romanos. Nos copiaron todo y nos conquistaron también. No es culpa mía que ustedes sean tan débiles. ¡Cállate, copiones! Sería muchísimo mejor si te callaras, débil. Bueno, para ir terminando, los romanos se entretenían más con la música, animaban fiestas y ofrecían espectáculos. Y la cantidad de instrumentos se fueron juntando debido a que se recogían en cada conquista. ¿Escuchaste? Conquista. Hasta él lo dijo. Pero yo no, yo solo estaba explicando. Eres todo un traidor, muchachos. ¡Al ataco! Bueno, creo que esto será hasta la próxima. El siguiente episodio hablaremos del inicio de la Edad Media y el fin de la primera temporada, la Antigüedad. Pero si sigo vivo, ¡hasta pronto! ¡Ah! Qué hermoso podcast, qué hermoso, me quedé sin palabras. No, verdad, es increíble la creatividad que implica hacer un podcast, sobre todo en el lenguaje radiofónico, ¿no? Que son los efectos, los sonidos que uno debe utilizar, que tú supiste hacerlo a la perfección, porque escuchábamos ahí al romano, escuchábamos al griego, escuchábamos las espadas, escuchábamos al caballo y el final épico. Coméntanos, Oli, a ver, desde tu punto de vista, para ir interiorizando un poco en el tema de la historia musical, ¿crees que hoy en día a los jóvenes le interesaría este tipo de formato y sobre todo este tipo de temática que es la historia musical? Yo creo que sí. Muchos de los jóvenes estamos ansiosos por investigar, por conocer más cosas. Yo la veía a mi hermana, palabra que no conozca, a veces alguien la pronuncia o la escucha y ya está buscándola ya en el diccionario, en Google igual, y por varias fuentes, ¿no? Y eso es muy interesante. Entonces, creo que es importante que los jóvenes puedan aprender y conocer y culturalizarse sobre todo acerca de lo hermoso que es la música. Como bien decía anteriormente, la música no empieza con un mesa que más aplauda o lo que uno está escuchando ahorita con la bichota, por ejemplo. No empieza así, sino que empieza por sonidos de la naturaleza y luego ya después el humano fue realizando todo tipo de acciones. Entonces, me parece importante, sobre todo, de que esta nueva generación que está saliendo pueda conocer el antepasado de la música y tratar de interiorizarle. ¿Por qué? Porque, bien como decía anteriormente, una persona muy importante dijo, no podemos vivir en el presente si no hemos conocido el pasado. Entonces debemos conocer la historia, debemos aprender de qué se trata todo y luego ya recién vamos a poder entender a qué se refiere la música que estamos escuchando en la actualidad. Tienes toda la razón, querido Oli. Muchas gracias por ese hermoso trabajo que has realizado. Lo bonito de esto es que cada uno de los estudiantes, que como ser Rosa Ángela Cerrudo, José Iván Aneiva, también estaba Jairo, y en este caso yo, y bueno, Oli y mi persona. Entonces, cada uno de nosotros escogió un formato de acuerdo a sus gustos. Por eso les recomendamos nosotros que escojan un tema y un formato de acuerdo a lo que a ustedes les guste. Si a ustedes les gusta abordar sobre la comida, ahí hay un ejemplo sobre Comideando. Si a ustedes les gusta abordar sobre la historia, ahí está también dependiendo si es historia musical o historia universal. Entonces, escojan en la temática que a ustedes les gusta, porque siempre es bueno escoger algo que a nosotros nos gusta para nosotros poder hacerlo con excelencia, que cada uno de los estudiantes que está aquí presente lo ha realizado con mucho amor y cariño. Bueno, querido Oli, tenemos una sorpresa, ¿cierto?, para la audiencia. Así es, pero antes déjame enviar saludito a las personas que nos están comentando en esta transmisión. Ahí va una. Alexandra Villarruel, muchas felicidades, ¿no? Muchísimas gracias a ti por
por estar en el programa, por estar viéndolo y escuchándolo. Hay otra personita más que nos dice, caray, esta es conocida. ¿Qué nos dice Sari Pacheco? Saraí nos dice, felicidades chicos, dice, un saludo enorme Saraí, muchas gracias por ver esta emisión. Un abrazo, querida Saraí. Hay otra conocida acá, Padilla Shatsi, ¿cómo estás? Shatsi, un gusto, dice, qué hermoso trabajo, muchas felicidades chicos, no, felicidades a vos, gracias más bien, muchas gracias por ver esta transmisión, un abrazo fuerte. Hay más personas que nos están escribiendo, caramba, che, están atentos. Oh. ¿Quién nos dice por acá, Yorgeli? Bueno, en verdad queremos saludar nuevamente a todas las personas que nos están viendo y si tienen igual alguna duda, coméntenos, en verdad estamos muy agradecidos a ustedes por haber seguido esta transmisión, que lo hemos hecho con mucho cariño y amor para ustedes, para también profundizar en cuanto a este nuevo formato, como ya habíamos mencionado, que es el podcast, que es la nueva forma de hacer radio hoy en día. Así que, ¿te parece si ya le decimos la sorpresa que tenemos? Vamos a decir la sorpresanga que tenemos, sin antes saludar. Un abrazo, Hernán, un abrazo, mi hermano, que estés bien, un saludo cordial. Ahora sí, vamos con la sorpresa, Yorgelita. Ahora sí, ya. De una vez. Tambores, ya, imagínense que están ahí el sonido de tambores. En esta oportunidad nosotros queremos presentarles a un licenciado que ha estado todo el tiempo con nosotros, con una tremenda paciencia, porque en verdad se necesita paciencia para poder hacernos seguimiento a todos los estudiantes en cuanto a realizar nuestros trabajos. Aquel docente que con mucho cariño, con mucha pasión nos enseñó a lo largo de este semestre, que como bien sabemos se realizó de forma virtual, que no es algo sencillo. Entonces, pero este docente, el amor por la radio continuó hacia la enseñanza para que él nos pueda difundir toda aquella enseñanza que tiene para nosotros y aquel aprendizaje. Queremos agradecerlo y queremos presentarles en este momento al licenciado José Alex Severiche, que queremos dar la bienvenida en esta mañana. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenos días a usted. Buenos días, chicos. Oli, Yorgeli. Hola. Le escuchamos, Liz. ¿Estamos bien? Perfecto. Buenos días a todos. Antes que nada, decirles, por favor, colócate tus audífonos. Un dato que les quiero comentar, un secretillo. El licenciado José Alex Severiche es aquella voz que nos impresionó en el podcast que se llama Worries, aquella voz que nos decía, por favor, nos impactó. Él es aquella voz hermosa, por cierto. Licenciado, un abrazo a la distancia, bueno, por este motivo que ya todos conocemos. Y bueno, Licen, ¿cómo ha sido esta experiencia para usted trabajando un nuevo formato con los estudiantes, con nosotros los estudiantes? Gracias, Oli. Sí, la verdad he disfrutado toda la transmisión, ¿no? La he seguido muy atento. La he disfrutado porque realmente las propuestas que ustedes están planteando a todos los seguidores de la transmisión son muy innovadoras, ¿no? Y reflejan la magia que tiene la radio. La radio nunca va a cambiar, ya sea emisión tradicional o ya sea emisión vía podcast o radio digital, como también se la conoce. La radio siempre va a ser la misma, ¿no? Lo que es música, efectos, palabras, silencio. La radio tiene esa magia de transportarnos, como bien lo hizo Oli, por ejemplo, transportarnos por épocas, ¿no? Nos hemos imaginado en la época griega, ¿no? Nos transportó a la guerra, ¿no? Entre los griegos y los romanos, ¿no? Lo escuchamos a Platón, ¿no? Fue una cosa increíble. Gran capacidad de actuación y de hacer voces de acá de nuestro amigo Oli, ¿no? La radio nos permite todas esas cosas, ¿no? Nos permite imaginarnos tanto al oyente como al productor radial. Entonces, eso nunca va a cambiar y eso siempre se va a mantener, ¿no? Así que sea el formato que sea. Lo bueno de los podcasts, como lo han venido diciendo, ¿no? Del formato digital, de hacer radio digital, es que nos da muchísimas más libertades que antes, ¿no? Quizás antes teníamos restricciones en cuanto al tiempo, ¿no? Que por ahí un espacio publicitario. Bueno, ahora no, ¿no? Ahora podemos hacer un podcast, como decían, si queremos de 2 minutos, como el caso de Economitos, o si queremos de 2 horas, ¿no?
Ya depende de nosotros y de cómo nosotros sepamos administrar ese tiempo para mantener la atención de nuestros oyentes, ¿no? Y lo lindo es que nuestros oyentes lo pueden escuchar cuando quieran, cuando les dé la gana, diría uno, ¿no? Por ejemplo, en radio tradicional, ¿qué pasaba, no? Bueno, te perdiste el programa porque, qué sé yo, no estabas en tu casa, no tenías acceso a la radio en ese momento. Bueno, ni modo, una lástima, ¿no? Se perdía uno el programa, a no ser que haya un reprise, ¿no? Y si no había ese reprise, se perdía el programa. En cambio, en el podcast, no. En el podcast está colgado en la plataforma digital, como es Spotify, como es Google Podcast, Apple Podcast. Está colgado ahí el audio y el oyente puede descargarlo cuando quiera, puede escucharlo cuando quiera, puede escucharlo las veces que quiera y puede escucharlo sin pagar un peso, ¿no? Casi en su totalidad. Hay algunos que son de suscripción, pero son muy pocos, ¿no? Entonces, como verán, como escuchará nuestra audiencia, realmente el podcast tiene muchas facilidades, así que también esta transmisión fue hecha para animar a todos los jóvenes, ¿no? Que nos puedan escuchar, no solo de la carrera, sino también personas externas, y no solo jóvenes, también adultos, ¿no? Que se puedan animar a hacer un podcast. Hasta yo me estoy animando a hacer un podcast de voz, de locución. No se necesita mucho dinero, ¿no? Con pocos recursos, podemos tener un audio de calidad. También se lo puede hacer con un celular, como han dicho los chicos. No es lo más recomendable porque no tenemos un audio, ¿no? Profesional, pero se lo puede hacer, ¿no? No hay limitaciones, la verdad, para el podcast. Y eso es lo bonito. Y hablando de Spotify, Oli, nosotros en la carrera tenemos nuestra cuenta de Spotify, ¿no? UEB Comunicación. Van a estar estos audios más adelante. También los chicos, ¿no? La idea es que ellos se conviertan en podcasters, pero también tenemos otros audios, ¿no? Otros trabajos que hemos realizado con los estudiantes en anteriores oportunidades que están colgados en nuestra cuenta de Spotify. Como decía, ¿no? Podemos colgar el audio y el oyente lo puede escuchar, puede acceder cuando quiera. Si puede mostrar la cuentita, estimado Oli, de Spotify de la UB Comunicación. Así es, Licen, muchas gracias ante todo por sus palabras. La verdad, trabajar con usted siempre nos encanta trabajar con usted, por la paciencia sobre todo. Y bueno, a todas las personas que nos están observando en este momento, ustedes ingresan a Spotify, como está ahorita, como yo estoy, y bueno, ponen UEB-comunicación. UEB Comunicación. Y aquí les va a salir podcasts y programas. Ustedes le ponen ver más. Y aquí les va a salir todo lo que el licenciado acaba de mencionar. Todo lo que son productos de los estudiantes de la Universidad Evangélica de la carrera de Comunicación Multimedia Estratégica. Por ejemplo, hay dramatizados radiales, hay adaptaciones de cuentos radiales bolivianos, hay maratones radiales, hay Bolivia y sus átomos, que son, si no me equivoco, cápsulas de ciencia. Hay bastante, aquí hay un radioclip, por ejemplo, sobre discapacidad. O sea, ustedes entran y es para quedarse, como bien lo mencionábamos. Hay una segunda maratón radial, hay todo lo que ustedes puedan observar en este momento. Hay cápsulas educativas también para los pequeños en casa. Ustedes pueden observar, y sobre esto se va a adjuntar también los podcasts que escuchamos en esta transmisión al vivo. Así que no se olviden, UEB Comunicación en Spotify, y van a poder escuchar todos los productos finales de nosotros los estudiantes de la carrera de comunicación en la Universidad Evangélica Boliviana. Y eso es lo importante, ¿no? Perdón que lo corte, que son productos trabajados por nuestros estudiantes de la carrera de comunicación de la UEB. Son excelentes producciones, tienen para rato, ¿no? Si entran a la cuentita, tienen para escuchar esos cuentos, esas adaptaciones, por ejemplo, de cuentos. Son unas obras de arte realmente, ¿no? Que hemos venido haciendo, ¿no? Actuación, efectos, sonidos. Hay mucha variedad realmente, porque Spotify se ha convertido para nosotros en una gran ventana virtual, valga la redundancia, ¿no? Para poder mostrar lo que hacemos, lo que producimos en la Universidad Evangélica Boliviana. Así es, Licen. Muy bien. Lamento decirles que
Te escuchamos, Yorgeli, por favor. Agradecerle, licenciado, una vez más por esa dedicación que ha tenido hacia nosotros en cuanto a enseñarnos a realizar estos podcasts, a conocer a profundidad los formatos que ya habíamos mencionado. También queremos una vez más agradecer a todas las personas que han comentado, a las personas que nos han estado siguiendo a lo largo de esta transmisión. Un saludo enorme a todas aquellas personas y espero que les haya encantado esta transmisión, que les haya encantado los podcasts que hemos estado difundiendo y esperamos volverlos a ver muy pronto. Así que ha sido todo por hoy, ¿cierto, Oli? Un ratingo, gracias a ustedes, por favor, perdón. Gracias a ustedes. Realmente tomaron el proyecto en serio desde que comenzamos. No se pusieron la camiseta, como decía Yorgeli, no, lo hicimos de manera virtual, pero logramos tener unas propuestas realmente innovadoras, no, propuestas muy creativas y serias, ¿no? Donde hay mucha investigación, donde hay mucho trabajo intelectual, que eso es lo importante. Y quiero reiterar, si se van a animar a hacer un podcast, si tienen esa idea, ¿no? Por un lado, como decía Yorgeli, busquen algo en lo que sean buenos, en lo que les apasione para hablar de eso, pero por otro lado, háganse un guioncito, háganse un texto. Sí. Nunca se lancen al micrófono o a la cámara, no, si es que van a hacer YouTube, nunca se lancen a improvisar de manera directa, ¿no? En realidad, lo más difícil es improvisar, ¿no? Y se tiene la mala costumbre de creer que la improvisación es lo más fácil, y no, la improvisación es lo más difícil. Entonces, siempre salgan con un texto, escriban lo que van a decir, ¿no? Para que no tengan inconvenientes y para que tengan un producto de calidad. Gracias y será conmigo hasta una nueva oportunidad, otra transmisión que tengamos de Ventana Virtual. Muchas gracias, chicos. Gracias a usted, Licen. Comentarle también que le mandan saludos acá. Saraí Pacheco dice: lo queremos, Licen. José Alex. Corazoncitos. Hay otra personita igual, Paul Amador Padilla también dice: grande, Licen. José Alex. Son las personas que le envían saludos, querido Licen. Paul ha sido mi alumno, gracias, también de un actorazo. Gracias, Paul. Sí, hemos hecho trabajos con usted también impresionantes, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Licen. Un abrazo cordial a la distancia. Muy bien, Yorgelita, nos despedimos. Lamentablemente se los va a extrañar a todas las personas que estuvieron acá presentes. Un abrazo a todos y gracias por estar, ¿no? Por ver, por darse este tiempito de la transmisión en vivo. Y no se olviden que se queda guardado acá en la página de UEB Comunicación. Así es, querido Oli, muchas gracias a todos los que nos han estado siguiendo a lo largo de esta transmisión. Un saludo enorme a la distancia y esperamos por poder otra vez difundirle este tipo de contenidos. Así que será hasta una nueva oportunidad. Así que hasta luego. Chao, chao. Hasta pronto, chicos. Bendiciones para todos.